Buenas tardes a todos. Estamos aquí en Catalunya Suma, vuestra casa, la casa de todos, para un día pues como hoy, el 11 de septiembre, en el que van a explicarnos realmente qué significa y qué implica para todos un 11 de septiembre, personas que realmente saben de lo que es el tema. Tenemos aquí al señor Óscar Uceda, que es presidente del Historiadors de Catalunya, que dará paso a un vídeo que nos va a explicar, nos va a enseñar lo que realmente es el 11 de septiembre o bien aquello que no quieren que sepamos realmente de lo que es el 11 de septiembre. Nos acompaña también el señor Miguel Martínez, CEO de historia.com, Daniel Rubio, profesor tutor de la UNED de Cervera, y la señora María Àngels Pérez Samper, que es catedrática de Historia de la UB. Hay una frase que me gusta repetir porque viene mucho al caso el día de hoy, que es que dice: repite una mentira con suficiente frecuencia y se convertirá en realidad. Y eso es lo que intentan hacer con todos los catalanes. Para ello justamente están aquí nuestros compañeros, para dar la vuelta a esta frase. Decir que la mentira en muchas ocasiones se hace por acción, se puede mentir con acción, pero también se puede hacer con silencio, con omisión, es decir, no diciéndonos la verdad. Y para eso están aquí, otra vez lo que digo, nuestros compañeros, para oírnos, para que todos oigamos lo que es la verdad de un 11 de septiembre. Con este documental que nos presentará el señor Uceda, y posteriormente habrá un coloquio en el que tendrán todos los asistentes que hemos comentado y abierto, imagino, al público que nos acompañáis, pretendemos justamente que todos podamos ver lo que es el 11 de septiembre. No aquello que nos quieren contar, sino aquello que realmente es, y a su vez aquello que no nos quieren contar. Así que desde Catalunya Suma, la casa de todas las asociaciones constitucionalistas, estamos pues para serviros, para servir a nuestro país, para servir a la verdad. Y por ello contamos con vosotros. Muchísimas gracias por estar en Catalunya Suma, que es vuestra casa, la casa de todos los que defendemos los mismos ideales. Bienvenidos y Óscar. Pues muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a Catalunya Suma. Muchísimas gracias, como decía, por la oportunidad de poder acompañarles y la oportunidad de poder transmitir un poquito lo que hacemos. Lo que hacemos es historia, somos una asociación de historiadores que está en marcha desde el año 17, que surgió como reacción a la manipulación de la historia que se estaba haciendo desde el nacionalismo y el independentismo más radical. Con esta idea hemos venido trabajando de una forma humilde desde entonces, y el año pasado un grupo de historiadores con muy poquitos recursos y muchas ganas, y también la colaboración de especialistas en vídeo y en producción, incluso un especialista en doblaje, pues con la ayuda de todos pudimos hacer este vídeo que van a ver ahora. El procedimiento, como bien comentabas, va a ser: primero pasamos a ver el vídeo, tendrá una visión muy diferente de lo que fue la Guerra de Sucesión y lo que significa el 11 de septiembre, ya lo verán. Está construido con la participación de 9 historiadores. Y después pasaremos a un pequeño comentario de cada uno de los 4 que representamos a la asociación aquí hoy, y un debate en el que evidentemente ustedes podrán participar y preguntar lo que encuentren conveniente. Sin más dilación, si les parece bien, vamos a pasar a ver el vídeo. Una historia crítica. El 11 de septiembre de 2013 se inauguró frente al Borne una señera gigante sobre un asta de 17,14 metros, en memoria de los defensores de Barcelona durante el asedio de 1714. Aquesta senyera mai va ser onejada pels defensors de Barcelona al setge de 1714. A lo largo de la Guerra de Sucesión, las tropas catalanas no usaron nunca la bandera con las barras. Siempre fueron banderas con imágenes de santos patronos protectores y fondos de distintos colores. Incluso el Regimiento de Reales Guardias Catalanas, su bandera era la Cruz de San Jorge. En 2014, y con motivo del tricentenario, el Borne se convirtió en la zona cero de las celebraciones que llevó a cabo la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para conmemorar esos hechos. Por toda Cataluña se realizaron obras, se celebraron eventos, exposiciones, recreaciones y todo tipo de actos culturales para recordar a los catalanes la pérdida de sus libertades a manos de los ejércitos franco-españoles. Con una comunicación impecable,
El tricentenario fue un éxito y el mensaje caló en buena parte de la sociedad catalana. Pero, ¿fue cierto lo que nos contaron? ¿Explicaron lo que pasó? ¿O en cambio fue una construcción idealizada del pasado con intereses políticos? ¿Ese interés por la diada venía de lejos o era una celebración reciente? L'any 2013 es van inaugurar les polèmiques obres de rehabilitació del Mercat del Born per l'Ajuntament de Barcelona. L'obra va costar 74 milions d'euros. De modo que es final del XIX cuando realmente la memoria dramática de los hechos de 1713-14 es cuando esa memoria se evoca. El 11 de septiembre de 1714 no se celebra hasta finales del siglo XIX. Es lógico si tenemos en cuenta que es en ese momento, finales del siglo XIX, los últimos años, esa década de los 90, cuando nace el nacionalismo catalán. En 2014 se apuntaló un mito construido durante décadas imaginando un pasado que no fue. En este documental un grupo de historiadores explicarán la cara más desconocida de un conflicto que marcó el destino de los catalanes para siempre. La muerte de Carlos II el 1 de noviembre de 1700 puso fin a la dinastía de los Austrias en España. Aunque hubo muchas presiones nacionales e internacionales, la designación de Felipe V como sucesor de Carlos II estuvo perfectamente ajustada a las leyes sucesorias existentes en la monarquía española. En su testamento nombró único sucesor al candidato de la Casa de Borbón, Felipe de Anjou. Era más próximo el parentesco de Felipe de Anjou. ¿Por qué? Pues porque María Teresa de Austria era la hija mayor de Felipe IV. En cambio, Mariana era una hija de Felipe III, por tanto una generación anterior. Y naturalmente siempre se cuenta a partir del rey más próximo reinante en España. Un catalán, Manuel de Sentmenat-Ons, embajador de España en París, fue el encargado de dar la noticia al nuevo rey. Con la subida al trono de Felipe como rey de las Españas, su abuelo pasaba a ser el monarca más poderoso de Europa. Parecía que si había una potencia que podía garantizar con su respaldo el hecho de la integridad de la monarquía española, era precisamente Luis XIV, era precisamente Francia, eran los Borbones. La potencia con más territorios del globo se unió a la primera potencia militar y económica de Europa. Nacían las dos coronas. Temerosos del poder de los Borbones, Inglaterra, Holanda, Prusia y Austria formaron la Gran Alianza en La Haya en 1701. Los aliados, el imperio y las potencias marítimas, Inglaterra y Holanda y otros, en fin, estados que se habían sumado, comenzaron la guerra y entonces Felipe V cambió sus planes y decidió ir a Italia, concretamente a Nápoles, precisamente porque la guerra comenzó en Italia. En mayo de 1702, la Gran Alianza declaró la guerra a los Borbones. Empezaba la primera guerra global de la historia. Pero, ¿qué ocurrió en Cataluña? En septiembre de 1701, el nuevo monarca entró en el Principado aclamado por el pueblo. Y dispuesto a seguir con todas las tradiciones y todos los rituales y todo el ceremonial típico de la llegada de un nuevo rey al trono. Entre 1701 y 1702 se celebraron las primeras Cortes catalanas que se cerrarían con éxito en 100 años. El 4 de octubre de 1701, él tuvo mucho interés en que fuera inmediato. Se reunieron los representantes de las Cortes del Principado en el Salón del Tinell y Felipe V juró las constituciones de Cataluña y a la vez, en correspondencia, fue jurado como conde de Barcelona.
Incluso austriacistas como Feliu de la Peña reconocieron la generosidad del rey, afirmando que las Cortes fueron las más favorables que había conseguido la provincia. Felipe V había demostrado su sentido foralista viniendo a Barcelona, a casarse en Barcelona como testimonio, digamos, de identificación con los catalanes, jurando los fueros, convocando a las Cortes de 1701, todos, demostrando en definitiva, cumpliendo todos los deberes constitucionales. Hizo grandes concesiones a muchas de las peticiones que se le hicieron. O sea, están publicadas y por tanto pues, se puede constatar perfectamente. Con la llegada de los Borbones se acabaron las interminables guerras con Francia. El ejército español se retiró a Italia y después de décadas la paz reinó en Cataluña. Pero el viraje, lo que podríamos llamar el viraje de la sociedad catalana respecto a la posición neotratista, pues todavía sigue constituyendo un misterio. algunas importantes familias catalanas se habían enriquecido suministrando bienes al ejército. Al llegar la paz, se acabó el negocio. Los Feliu de la Peña, los Dalmau, los Dalmases serían algunas de estas familias que empezarían a organizar un partido austracista en Catalunya. En comptes d'explicar que va ser un error d'aquestes elits que no tenien res a guanyar, tot i que s'ho pensaven i encara s'ho vol a perdre, es manté la persistència del victimisme perquè aquesta mateixa actitud és la que ha predominat, malauradament, posteriorment. Los austracistas eran los partidarios de derrocar a los Borbones y dar la corona española a la Casa de Austria de nuevo. Su candidato era el archiduque Carlos de Austria. Mientras tanto, en la Cataluña central, estalló un conflicto con el poder económico en la comarca, entre varias familias de Vic, los Regàs y los Cortada, y otras de Manlleu, los Erm y los Vila. El desencadenant de la guerra de successió a Catalunya va ser una pilota. Una pelea en 1703 durante un partido de pelota entre miembros de estas familias desencadena una ola de violencia que causa decenas de muertes. El Carles Regàs i l'Antoni Cortada estaven mirant un partit de pilota que estaven jugant en Josep Erm i el Martí Vila. En un moment donat, una pilota perduda va passar al cantó d'en Cortada i va acusar a Erm d'estar borratxo, dient-li "lo bon roig vos ha picat". Aquesta ofensa en públic va ser el desencadenant d'una sèrie d'aconteixements que al cap de poques setmanes encendria tota la comarca de la Plana de Vic. El virrey Velasco, sin apenas tropas a su disposición, intenta poner orden llamando a Barcelona a los culpables de los enfrentamientos. Para evitar ser detenidos, estos se declaran en rebeldía y partidarios del archiduque. Buena parte de estas familias, relacionadas entre sí por lazos de sangre y económicos, deciden contactar con los ingleses a través de un antiguo socio y productor de aguardiente llamado Milford Crowe, que es nombrado por la reina Ana de Inglaterra plenipotenciario. La reunión secreta se celebró en Génova, donde Antonio Peguera y Domingo Perera dijeron representar a los catalanes. En realidad, Peguera y Perera actuaron a espaldas de las dos instituciones catalanas más importantes de la época, la Diputación del General, Generalitat, y el Consejo de Ciento, el Ayuntamiento de Barcelona. De hecho, hasta el Ayuntamiento de Vic desconocía el viaje de ambos representantes. En Génova se pactó la entrada en la guerra del Principado de Cataluña, que aportaría voluntarios y la tierra donde pelear. A cambio, Inglaterra pondría armas y dinero, además de tropas que desembarcarían lo antes posible. Para los asentistas, la guerra traería negocio, y para los vigatans, el nuevo rey traería el perdón. Los aliados, ingleses y holandeses, cumplieron su palabra y desembarcaron en España a principios de agosto de 1705 con el archiduque a la cabeza. Por parte catalana y en contra de lo pactado en Génova, los 6.000 voluntarios catalanes prometidos no se presentaron. Al ver que el alzamiento catalán no llegaba, el pretendiente Carlos reaccionó enviando un correo
a todos los alcaldes anunciando su llegada e indicándoles que deben alzarse en armas y venir a su lado. Nadie respondió. El supuesto levantamiento catalán contra los Borbones se limitó a la zona de Vic. En el último momento, cuando los aliados estaban planteando reembarcar, el príncipe Enrique de Hesse-Darmstadt, último virrey de Cataluña durante el reinado de Carlos II, ordena a 6 de sus oficiales catalanes que vayan a sus pueblos con un grupo de hombres armados para que fuercen a los alcaldes a alzarse en armas. La mañana del 19 de agosto de 1705, Juan Nebot llegó a Riudoms con 10 hombres armados a las 3 de la mañana. Se dirigió a casa del alcalde, levantándolo de la cama y obligándole a reunir al consistorio. A las 5, y bajo coacciones, juró fidelidad a Carlos y renegó de Felipe de Borbón, llamando a las armas, somatén, a todos los varones del pueblo. Los alzados fueron así de pueblo en pueblo forzando a la rebelión. La mayoría de las poblaciones se entregaron sin resistencia, ya que no había ejército regular en Cataluña. Solo algunas ciudades, como Lleida, plantearon alguna resistencia. El más sonado fue Cervera, que se resistió con las armas y solo capituló cuando empezaron a quemar sus campos. Cervera fue borbónica porque respetó los pactos establecidos con Felipe V en 1701 y 1702. Seguía así una tradición pactista de la comunidad que se había establecido desde la Edad Media con las autoridades del momento. Los condes de Barcelona, los reyes de la Casa de Austria y la nueva dinastía borbónica en la persona de Felipe V. Con motivo del tricentenario, el Ayuntamiento de Cervera inició una campaña para blanquear la mala imagen de la ciudad entre el movimiento independentista, afirmando que en realidad jamás habían sido borbónicos, sino austracistas. En los últimos años se ha querido indicar que Cervera fue austracista, una cuestión ligada a las intenciones de la paería actual de Cervera, utilizando una documentación sin la crítica suficiente, donde evidentemente hay documentación austracista, pero bajo la presión de las armas de los rebeldes a la dinastía legítima. Cuando Cervera fue liberada por los borbónicos, volvió a sus pactos y, de hecho, fue borbónica como lo había sido siempre. Según el historiador austracista Francisco de Castellví, una fuerza aliada compuesta por ingleses, holandeses y leridanos saquea la ciudad de Cervera del 1 al 4 de abril de 1706, convirtiéndose en la primera ciudad catalana en ser saqueada de la guerra. Felipe V premió la fidelidad de la ciudad de Cervera, entre otras cuestiones, con la construcción de una nueva universidad. En esas alturas de la guerra, la Diputación y el Consejo de Ciento eran proborbónicos y buena parte de los representantes en las Cortes de 1701 a 1702 también lo eran. Efectivamente se habla solo del sitio del 13-14 y hay el sitio de 1705 en el que efectivamente ahí son los sitiadores, son los austracistas. Barcelona entonces estaba en manos de los borbónicos y luego tomaron, finalmente los austracistas tomaron Barcelona y en 1706 se repite el sitio pero con protagonistas diferentes. Son los borbónicos los que pretenden recuperar la ciudad sin conseguirlo. Al ver que la ciudad resistía, los aliados decidieron empezar un bombardeo indiscriminado sobre objetivos civiles. Una de las bombas cayó en el Palacio de la Generalitat, hiriendo mortalmente al diputado eclesiástico Francesc de Valls y Freixa. Aunque la institución y el cargo no tienen nada que ver con los actuales, en los listados oficiales de la Generalitat, este personaje consta como el 107 presidente de la Generalitat. Carlos había perdido a su primer enemigo político en el Principado. Finalmente la ciudad se rindió y unos 6.000 refugiados borbónicos salieron de la ciudad. Entretanto, Felipe reaccionó y puso cerco a Barcelona. Con Barcelona en sus manos, Carlos se aprestó en levantar unas nuevas cortes con representantes afines a su causa. En ellas, las cortes catalanas excluyeron a la Casa de Borbón del trono de España y declararon nulas las constituciones de 1702 firmadas con Felipe.
Jurídicamente suponía que si perdían la guerra, Felipe ya no tendría por qué respetar su parte del acuerdo de 1702 y, por tanto, sería libre de abolir los privilegios y las leyes del Principado que quisiera. En el marco de 1706, pues fue misteriosamente asesinado el conseller de la ciudad de Barcelona, Nicolau de Sant Joan, lo que revela que efectivamente había enfrentamientos graves, enfrentamientos internos entre los propios sitiados en torno a qué posición adoptar, si la de la defensa radical o una rendición condicionada, y desde luego un caos enorme el que vive Barcelona desde 1706 en adelante. Durante el asedio, el conseller primer, Francesc de Nicolau i Sant Joan, antecesor de Rafael de Casanova y máximo cargo del Consejo de Ciento, es asesinado en la Catedral de Barcelona acusado de borbónico. Con este magnicidio, Carlos ya controlaba las dos principales instituciones catalanas. El asesinato del conseller Nicolás de San Juan no fue un hecho propiamente político. Fue un homicidio casual y atroz, lunático, sin cálculo. Eso sí, se trata de un magnicidio, incluso de una rebelión. Pero lo interesante de este episodio, que desde luego tiene importancia histórica, es el hecho de que al nacionalismo fraccionario le parezca tan incómodo como para ocultarlo. Cuando parecía que Felipe iba a tomar Barcelona y capturando a su rival, una escuadra aliada apareció con refuerzos en el último momento. Los borbónicos huyeron, pero daba inicio una guerra larga cuyo campo de batalla sería Cataluña. El rey Carlos, ya rey de la España que controlaba casi toda la corona de Aragón, pidió a las instituciones catalanas que levantaran y financiaran tropa regular, ya que el esfuerzo bélico lo estaban llevando a cabo tropas extranjeras. Tras largas discusiones, nadie quiso hacerse cargo de los gastos, por lo que se pactó una solución de compromiso. Se crearían 5 regimientos de tropa irregular, migueletes, que serían mantenidos por los campesinos catalanes. Ello provocó una ola de saqueos, abusos y violaciones. Pese a que las tropas regulares de ambos bandos también abusaban de la población civil, los migueletes eran considerados los peores por los campesinos catalanes. El pagès d'Anglesola, Aleix de Ribalta, va escriure en les seves memòries que aquells que s'aixecaren a l'any de 1705 en nom de miquelets pararen en lladres. La guerra trajo la desgracia a la mayor parte de los catalanes, pero para algunos el dinero volvió a circular. Los asentistas o contratistas militares catalanes alzados en armas en 1705 volvieron a firmar contratos con el ejército, esta vez el aliado. Como era de esperar, con la guerra su negocio prosperó. Al principio la guerra pareció ir bien para el archiduque Carlos, pero el 25 de abril de 1707 el ejército borbónico aplastó al ejército aliado en la batalla de Almansa. Pese a llevar ya 2 años de guerra, todos los regimientos del archiduque son extranjeros. Poco después, y tras un duro asedio, cayó Lérida en octubre de 1707. La ciudad es saqueada y se convierte en frente hasta el final de la guerra. Su rica comarca agrícola es expoliada por ambos bandos indiscriminadamente, empobreciéndola por décadas. Segons la historiografia oficial, aquí al convent del Roser van morir 700 persones durant el setge de 1707. La realitat, segons les fonts ostracistes, és bastant diferent. Según las fuentes austracistas, murieron 4 personas y la cifra de 700 no aparece en los libros de historia hasta bien entrado el siglo XX. Tanto en libros de historia como en cómics para niños, la masacre del Roser se representa como si fuera cierta, a pesar de que no existe ninguna fuente primaria que lo justifique. Y aún hoy en día permanece como un símbolo de la resistencia de la ciudad. Tras años de guerra, la situación da un vuelco inesperado al morir el emperador José de Austria. Carlos prefiere coronarse emperador y renunciar al trono español, trasladándose a Viena. El fin de la guerra está cerca. El candidato austracista que va a ser primero rey de España con el nombre de Carlos III, luego emperador con el nombre de Carlos VI, se fue de España
prefirió ser emperador en Viena y dejó aquí la guerra a postura, digamos, austracista completamente colgada. El 11 de abril de 1713 se firmó el Tratado de Utrecht, por el que se pone fin a la guerra en Europa. Pero en Cataluña no tenía sentido, efectivamente, mantener la continuidad de la guerra si su propio candidato voluntariamente se había ido a Viena. La toma del poder por los austracistas y las resoluciones de las Cortes de 1706 anulaban de facto los fueros de Cataluña si ganaba Felipe, por lo que se reunió la Junta de Brazos, Corte sin rey, que decidió continuar con la guerra, solos y a ultranza, para forzar a Felipe a mantener los privilegios como si nada hubiera pasado. En Montjuïc izaron una bandera negra con el lema «Morts o els nostres privilegis conservats», muertos o nuestros privilegios conservados. La selecció del lema Viure lliures pel tricentenari, inspirada a la bandera que es va aixecar al setge de Carrona en 1714, es va fer amb ànim de confondre, ja que realment la bandera que es va aixecar a Barcelona parlava de privilegis. Al segle XVIII parlar de privilegis i parlar de llibertats és pràcticament sinònim, ja que s'està parlant de lleis escrites. Però al parlar al segle XXI de llibertats la gent es confon i interpreta que se van perdre o se defensaven temes de libertad democrática cuando en realidad no era res d'això. El motivo evidentemente radica en una interpretación absolutamente desquiciada, con un absoluto y total sueño de la razón, una pérdida del sentido común, del seny, y una apuesta por la rausia, dado que no se aceptaron las condiciones del Tratado de Utrecht, en cuyo artículo 13 pues se apoyaba la amnistía de todos los catalanes que habían luchado en la guerra y la participación libre de Cataluña en el comercio americano. Se rechazó esto y en cambio se optó por la vía insurgente, por la huida hacia adelante, completamente sin sentido. Esta vez sí se levantó un ejército financiado por las élites catalanas. Se formó básicamente con barceloneses y con una presencia modesta de austriacistas de toda la península. Cuando la Diputación del General pidió ayuda al resto de Cataluña, los pueblos se negaron. Barcelona se defenderá sola. El bloqueo de Barcelona se inició en 1713 por el duque de Populi, que sería relevado por el duque de Berwick meses más tarde. Defendía la ciudad un antiguo militar borbónico, Francisco de Villarroel, que planteó una defensa tenaz. Quan a final del setge de Barcelona el general Villarroel va informar a les institucions catalanes que pràcticament la situació ja estava perduda i era desesperada, ells van respondre destituint al general, substituint-lo per la Verge de la Mercè, a la qual van vestir de general i la van passejar per tota Barcelona i, evidentment, amb escassos resultats. Una carencia completa de pragmatismo y de sentido de la realidad, con una influencia enorme del mundo clerical, que condicionó un fanatismo religioso absolutamente integrista. Finalmente, el 11 se avienen a negociar, rindiéndose la ciudad el día 12 de septiembre de 1714. Curiosamente, Rafael de Casanovas, en su arenga final, no hace mención alguna a la separación del Principado de Cataluña de la corona española, ni nada por el estilo, sino que clama por la libertad de toda España. Segons la pàgina web de la Generalitat, aquí, i segons la tradició, estan enterrats els defensors de l'11 de setembre durant el setge de Barcelona. Però si la tradició i el folklore diu una cosa, l'arqueologia diu una altra molt diferent. El Fossar de les Moreres és un lloc de memòria simbòlica de la guerra de 1714. Però això no vol dir que realment allà hi hagi una fossa comuna de totes les persones que van morir durant la guerra. Això es basa en una poesia que va escriure Serafí Pitarra 160 anys després dels fets i que no es basa en un fet real, sinó que és una cosa que es va inventar.
que ja són enterraments individuals successius des de l'alta edat mitjana fins al segle XIX, però no una fosa col·lectiva d'un sol moment. Cuando a finales del siglo XIX se quiso recuperar la memoria de los caídos durante el asedio por el naciente nacionalismo catalán, se empezó a construir el mito que impera hoy en día. La verdad pasó a ser superflua y, como consecuencia, ni siquiera a la hora de honrar a los caídos se molestaron en acertar en el lugar. Las hipótesis contrafactuales siempre son tan interesantes como estériles. De hecho, la historia fue como fue y la imaginación contrafactual no sirve mucho para la literatura, pero no para la historia. Lo cierto es que los estudios de la biografía de Carlos, una vez se va como emperador a Viena, los estudios que ha hecho Virginia León vienen a demostrar que la actitud política de él distaba mucho de ser el rey constitucionalista aureolado por el austracismo catalán. Dicho de otra manera, es muy probable que el ejercicio político del rey Carlos, que hubiera sido rey de España como Carlos III, pues hubiera tenido un perfil pro-absolutista muy próximo al de Felipe V. No podem saber com hagués governat el rei Carles III si hagués guanyat la guerra, però sí sabem que en el seu govern, durant la guerra, les queixes de les poblacions catalanes per l'incompliment de les constitucions eren contínues. I per altra banda, el rei Felip V, quan va guanyar la guerra, va respectar els punts de Navarra, va respectar els punts de les províncies basques i també, a més, a Catalunya va respectar la querimònia aranesa. És un element històric, que no és un element avui que potser tingui tant de pes com del discurs polític, però que s'ha volgut carregar molt a fons. I per tant s'ha volgut fer hi havia un continu històric de maltractament, de repressió, en què la història de Catalunya amb Espanya, que diuen, no de Catalunya dins Espanya, com la resta d'Espanya, sinó que Catalunya amb l'Estat, amb el poder central, amb les monarquies, ha estat sempre una història conflictiva, una història problemàtica, una història de repressió, etc. I per tant, han hagut de, atès que el catalanisme material en 1914, com a diada, doncs han hagut de, reinterpretar-la, amagant els fons oficials, de veritat, amagant hi ha treballs com els de la Núria Sales, per exemple, que explicava perfectíssimament que no hi havia raons per haver traït la popularitat de Felip V, des del punt de vista dels drets i les constitucions, i per tant ha hagut de fabricar tot un relat falsejat d'una guerra de Catalunya contra Espanya, d'ocupació, de repressió, etc. De manera que hi hagués aquesta idea del continu històric i el 1914 fos com un punt de partida que justificaria l'aposta separatista que hem viscut aquests darrers anys. La construcción de la nación, cuando se construyen conmemoraciones, aparecen los mitos, se hace un relato nacional cuando empieza a conmemorarse el 11 de septiembre de 1714 como la gran derrota frente a Castilla-España, esa gran derrota de la que habrá que salir en la época contemporánea, y la manera de salir de esa gran derrota, es a través del nacionalismo y del triunfo del nacionalismo. La opción que yo personalmente he defendido es de un enorme error en el análisis de la correlación de fuerzas que en Europa tenían en ese momento austracistas y borbónicos. Los catalanes apostaron en 1704 por el austracismo porque creyeron que en ese momento político iba a ganar la guerra de sucesión a escala europea, la iban a ganar los austracistas frente a los borbónicos. Se equivocaron radicalmente y el inmenso error pues tuvo fatales consecuencias. Com
contracte signat per Llei Felip i per les Corts Catalanes l'any 1702 va ser trencat unilateralment per la part catalana l'any 1706 i de forma violenta. El resultat és una guerra que van perdre. Llavors la reflexió és de qui és la responsabilitat de la pèrdua de les institucions catalanes l'any 1714. Está preparada la otra sala, si queréis cambiar. Sí, sí. Y la otra sala está más fresquito. ¿Queréis ir a la otra sala? Miguel. Voy. Está más fresquito. El vídeo es bastante transparente y ha dado la información suficiente. Yo voy a dar paso a mis compañeros y también a ustedes para que pregunten lo que crean conveniente. ¿Estáis seguros? Sí. Lo digo porque ahí aire acondicionado y somos asados, no pasa. Ya está. Ahora falta el otro lado. Ahora falta hacerlo del otro lado. Pues aprovechar para agradecer de nuevo a Catalunya Suma la oportunidad de estar aquí. Y por otro lado le doy paso la palabra a mi compañero Miguel o a María Ángeles. Miguel. Primera. Vamos por orden. Primera. Las damas primero. Bueno, buenas tardes a todos. Feliç diada. I bé, com a historiadora el que m'interessa molt sobretot és això, reivindicar la importància de conèixer la història i d'evitar aquestes manipulacions interessades que per una banda amaguen coses i per una altra banda moltes vegades ho canvien d'una manera escandalosa. I és molt perillós perquè això contínuament es va, diríem, reproduint, es va insistint i sobretot és el que s'ensenya als nens y a los adolescentes. Yo he sido profesora de Historia Moderna en la Universidad de Barcelona más de 40 años y he explicado Historia de España. Y era curioso porque algunos alumnos me decían, es que a mí me lo han explicado de otra manera. Y yo decía, bueno, pues yo se lo explico de una manera diferente. Usted ya es mayor de edad, es una persona formada, está estudiando historia, piense, reflexione, lea otros libros, si es posible vaya a la documentación. En el vídeo una de las cosas que me parece muy importante es eso, las fuentes primarias, porque claro, luego las cosas se van transformando y no es lo mismo lo que dice una fuente coetánea de los hechos que lo que se escribe en el siglo XIX o en el siglo XX, hasta con buena intención, pero muchas veces con mala intención. Entonces, yo creo que un vídeo como este fue interesante y sigue siendo interesante y merece la pena, en fin, verlo, darlo a conocer, difundirlo y sobre todo, a mí me ha encantado, por ejemplo, volverlo a ver, porque cada vez que lo ves, bueno, pasa con muchos libros y con muchas películas, ¿no? Pues, bueno, te dice algo nuevo, te dice algo nuevo. Y en ese sentido, pues, insisto, como historiadora, pero también como una barcelonesa, catalana, española, que vive en el siglo XXI, merece la pena conocer la verdad, o al menos lo más aproximado a la verdad, lo más riguroso, lo más, en fin, honrado, diríamos, porque luego para ser libres, la libertad se tiene que basar en un conocimiento. Hoy día todo es una cuestión de sentimientos. Bueno, todos tenemos sentimientos, seguro que los que estamos aquí también tenemos sentimientos, pero yo creo que la razón es irrenunciable. Es decir, hay que tener conocimiento, reflexionar, llegar a unas conclusiones rigurosas, sensatas, y por otra parte, pues naturalmente
Luego, pues claro, en las adhesiones o en las conclusiones que uno pueda llegar, pues bueno, también hay un componente, como no, diríamos que emocional, pero siempre la razón tiene un papel. Bueno, luego si hay preguntas o comentarios, pues podemos, diríamos, dialogar, pero en fin, hay muchas cosas a decir. Muy bien, muchísimas gracias, María Ángeles. Miguel, adelante. Gracias, Óscar. Bueno, muchas gracias por asistir a todos en este día. Podríamos calificar de invento del nacionalismo catalán, básicamente. Podemos ver, ¿no?, en este documental cómo se ha transversado la historia constantemente y, como diría mi estimado Joan López Alegre, Casanovas no iría a su propia ofrenda en estos momentos, o sea, se daría de bruces, ¿no? Hablaba antes con Josep Bou, ¿no?, que iba Esquerra Republicana, cuando Casanova sería monárquico, ¿no?, en esta época también. Por lo tanto, es que todos son incongruencias insalvables en este nacionalismo catalán, que si bien no refleja en el vídeo, a mí me gustaría hablar un poquito más en lo que ha pasado después de esa historia, después de ver que esto no es una guerra de secesión, sino es una guerra de sucesión entre dos coronas, entre la de los Austrias y la de los Borbones, y no como se plantea como una guerra de Cataluña contra España, que es lo que se quiere decir en el simposio de esos 300 años de tricentenario que hicieron en el 2014. Es toda una configuración política, claramente, y su arquitecto principal es Jordi Pujol, que esto a veces no se dice, pero hay que recordarlo. Decía Pujol estos días que me preocupa mi legado. Pues su legado es este, el de mentira, el de haber partido la sociedad catalana en dos, en el de demostrar falsamente unos hechos históricos que no existen, que porque ahora hemos visto esto del tricentenario, pero ya hace unos años hizo el milenario de la historia de Cataluña, porque claro, es decir, Wilfredo el Belloso ya era catalán, ya hablaba catalán, por supuesto, ¿no? Entonces, esa manipulación histórica que nos ha referido María Ángeles como catedrática, dando clase, cuando eres niño y vas al colegio y te dicen con toda intención, venga a pintar las 4 barras de sangre, que lo hizo Wilfredo el Belloso, venga, toda una serie de mentiras y manipulaciones históricas para justificar algo que no existía. ¿Cómo va a existir Cataluña si hasta el siglo XIII no existía el término Cataluña? Pues bueno, ellos lo han conseguido hacer historia ficción, han conseguido todo esto. Además, Pujol pervertió todo, porque esta diada que se celebraba desde finales del siglo XIX, la convierte en Diada Nacional de Cataluña en 1980, sin que nadie diga nada. Diada Nacional. ¿De qué nación? Él consideraba que Cataluña era nación y todo el mundo mirando para los otros lados. Y no haciendo frente ideológicamente a lo que Pujol se había inventado. Además, Pujol en este Estatut de Sau y en este 1980 se carga el elemento principal de Cataluña, que era conocido como el Principado durante toda la historia. El Principado de Cataluña. Y pasa a llamarse El País. Lo hemos escuchado TV3, seguro que habéis escuchado El País, Els Països Catalans y demás inventos, ¿no? Hay que ver el documental para ver cómo también se justifica lo del Fusar de las Moreras porque Serafín Pitarra coge y escribe un poema 100 y pico años después en el que dice que hay ahí Fusars de la Morera y una organización recoge eso y dice, pues venga, vamos a hacer que aquí esté enterrado todo el mundo, vamos a crear una idea y ojo, que no os lo perdáis, a día de hoy se va a Fusar de las Moreras el presidente de la Generalitat actual pensando que ahí hay gente enterrada o peor, que es más maquiavélico, haciendo pensar a los demás que los hay, porque ellos saben que no está, ¿no? Y me preocupa, ¿no?, que gente que está cobrando entre 155.000 euros y 80.000 euros anuales de todos nosotros nos estén pervirtiendo y mintiendo y sobre todo manipulando con la historia, porque es así como se manipula todo. Tuve la suerte de, en una de las charlas que pudimos traer al gran hispanista, que en paz descanse, Sir John Eliot, que yo le pregunté, señor Eliot, ¿usted cree que Cataluña es una nación? Y me dice, no, pero cuidado, lo que ha hecho Pujol es para crear los cimientos de ser una nación. Así que, cuidado, si no se para esto, será una nación en el sentido más amplio de decir, oye, están construyendo ese relato, ¿no? Aparte hay otros grandes pensadores o otras periodistas, gente culta que sí dice que Cataluña es una nación, en el caso de Juan Manuel de Prada, por ejemplo, pero lo dice en el caso antiguo, antes de la Revolución, digamos, de la Revolución Francesa,
que no se puede establecer que ahora sea una nación, porque por ese ende, lo que ha pasado en Chile ahora, en esa constitución que se ha rechazado, afirmaba que Chile era un estado plurinacional. Entonces, ¿a dónde vamos ya? ¿A pasar a la Edad Media con 3.000 naciones en el mundo, 4.000? Con estados más pequeños, eso sí, con una administración que vaya cobrando, ¿no? A mí me da la idea que la historia hoy en día se pervierte, se manipula para que haya unos cuantos que estén cobrando de ella. Y lo peor de todo es que mientras en el lado del poder se está hiper mega subvencionando, como podéis ver hoy, helicópteros, hoy no va a haber mucha gente, pero le da igual, hay helicópteros y lo que haga falta. Mientras a nosotros, para hacer este documental, hay que hacerlo de propio y con la buena fe de vosotros y de mucha gente que nos ayuda, pero por la administración pública, cero. Tanto la de los racistas, podríamos decir, como la de nuestra parte, nada. Es decir, hay que apoyar la historia, porque si no pasa esto, que en 100 años te hacen una ingeniería social y te crean una nueva historia, una nueva forma de entender la vida, que no era eso. Entonces, nos desarraigan, nos quitan nuestra identidad. Y como decía Pla, no hay nada más catalán que ser español, pero es que le han dicho siempre que no lo va a ser. Le han dicho siempre que no lo va a ser y ya estamos hartos de que nos digan que no va a ser. Además, se miden todo, se miden todos los detalles. Porque lo del lazo amarillo, podríamos también retirarnos esta guerra de sucesión también. Porque los Austrias, los Miqueletes Austrias, los realistas, el color de los Borbones, perdón, el color de los Austrias era el amarillo. Entonces llevaban algún lazo amarillo para identificarles. Pues para que veas que no pierden ni un detalle después, siglos después, para poder enlazarlo todo, ¿no? Creo que es una construcción maquiavélica de la historia y que creo que hay que hacer frente y que hay que apoyar mucho la historia. Esto es muy importante, la historia está muy denostada desde la administración pública y aprovecho para decir que la historia tiene que... Porque si no recordamos lo que somos, perdemos nuestra identidad y no sabemos lo que seremos en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Daniel, sí, adelante. Gracias. ¿Puedes una copla? Decirlo. Sí, un segundito, habla Daniel y después pasamos a las preguntas. Gracias, Óscar. Gracias a todos los que estáis aquí y a mis compañeros de mesa que me han precedido. El 11 de septiembre de 1714, un día como hoy, entre todos los que atacaban Barcelona, había muchos voluntarios vascos, castellanos, valencianos, muchos catalanes. Entre los voluntarios catalanes había un batallón de Cervera. Y el mejor cronista austracista, Castellví, dijo que los de Cervera habían hecho un batallón de voluntarios para atacar a Barcelona y vengarse con toda la razón por todos los males que habían hecho los austracistas a los de Cervera. Que a Cervera, además de atacarla en 2 ocasiones, ocuparla en 2 ocasiones, matar a muchos cerverinos, les arrasaron los campos, les cortaron los olivos y les quitaron a los de Cervera todas las, al archiduque Carlos, cuando ocupa la ciudad, todos los privilegios que habían obtenido los de Cervera a lo largo de los siglos, incluido el que Felipe V, después de venir de las Cortes de Barcelona, se hospeda tanto en la ida como en la vuelta en Cervera y le concede el título de ciudad, porque Cervera, como tantas ciudades o como tantos pueblos, veían a la Generalitat como algo alejado y que no miraba por sus intereses. Por eso siempre negociaban directamente con el rey, no pagaban diezmos y habían ido obteniendo una serie de privilegios. Incluso este título que le da Felipe V para poder intervenir en las Cortes y decidir también sobre su futuro, se lo quita el archiduque Carlos. Entonces, y le llaman botiflers, le llaman traidores a los de Cervera, cuando los traidores eran estos grupos de Barcelona y estos grupos de Vic que traicionaron el pacto que habían realizado con Felipe V, el que Felipe V sí que respetaba. Cervera respetó los pactos con Felipe V y fue atacada y masacrada, y le llaman botiflers, traidores. Yo me considero un botifler, desde luego. Botifler se llamaba a los partidarios de los Borbones, a los partidarios de los fascistas se les llamaba aguiluchos, por el águila bicéfala que tienen el escudo de los austrias. Pero quisiera decir que Cervera representa un paradigma de que eso de un sol poble, una sola nación, es mentira. Y ha sido mentira, una sola historia, es mentira.
Y es solo un ejemplo, porque Cataluña, desde la Edad Media, ha estado llena siempre de guerras civiles como fue la guerra de sucesión, que fue una guerra civil. Desde la guerra de Joan II, la Edad Media, desde el bandolerismo que hay en los siglos XVI y XVII en Cataluña, que no deja de ser una especie de guerra civil larvada, donde precisamente a Felipe IV, antes de que se rebelen contra Felipe IV, lo que le piden a Felipe IV es que venga más a Cataluña y que ejerza más como rey para evitar todos los desórdenes que se están provocando en Cataluña. La guerra de los corretes, que es una guerra olvidada por los nacionalistas, la guerra entre 1687 y 1689, donde sí que es un levantamiento contra los excesos de los soldados que tenían que defender Cataluña, que luego se dirige hacia la Generalitat y hacia los señores. Es una guerra civil la guerra de sucesión, es una guerra civil las guerras carlistas. El carlismo tiene tanta fuerza en Cataluña como la tenía en Navarra y País Vasco, siempre hubo carlistas aquí, por lo tanto es una guerra civil, y ya no digamos la guerra civil española del siglo XX, donde también había partidarios franquistas y partidarios de la República. Lo de un sol poble, una ciudad, es mentira, simplemente mentira, y es una falsedad que con la historia inventada han querido uniformizar como si fuéramos solo un pueblo y una sola nación. En el documental lo explica muy bien. Simplemente, por si se pueden aclarar más conceptos, luego solamente una cosa, es decir, en Cataluña, no toda Cataluña fue austracista, hubo ciudades que fueron borbónicas, como el resto de España hubo ciudades que fueron austracistas, pero es que es más, esto es lo que no cuentan. Dentro de cada población de ciudad había un partido borbónico y un partido austracista, aunque dominaran unos y otros. En Cervera, por ejemplo, ¿quién eran los borbónicos? Pues profesiones liberales, notarios y los gremios de la ciudad, que querían dirigir la ciudad, los gremios de payeses, los gremios de artesanos. Mientras que el partido austracista eran nobles, la baja nobleza que vivía alrededor de Cervera, y que tenía que ser Cervera, y quería una serie de privilegios que se los iba a dar el archiduque Carlos. Eso era el partido austracista. Pero la verdad, quien triunfa son el partido borbónico, porque respetan los pactos con Felipe V. Y una última cuestión, ¿qué era la patria para esto de la patria catalana o la patria? La patria para y lo que digo para Cervera vale para todas las poblaciones, en el siglo XVIII la patria para un cerverino era Cervera y sus alrededores. Nada más. Ellos sabían que hablaban una lengua, el catalán, los que sabían hablar el castellano también, que podían hablar con ella en Gerona, en Barcelona, y luego que tenían un rey que era el rey de todos los españoles, en este caso Felipe V, como antes habían sido los austrias. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias también a ustedes por la paciencia, por soportar el calor, ahora un poquito menos ya. No sé si les ha sorprendido el vídeo o ya sabían lo que se está diciendo en el vídeo o lo habían visto ya, pero ahora pasaríamos al turno de preguntas, aquel que tenga... Sí. Josep. Muchas gracias. Me voy a levantar, pasar la espalda. Yo voy a hacer una pregunta que va a ser al final. Yo voy a hacer una pregunta. Yo soy bigatano. Yo nací en Vic y tengo mi familia en Vic. Y los vegatanos tuvimos mucho que ver en todo esto. Voy a hacer una pregunta a ver si alguno de estos historiadores me la sabe contestar, porque esa pregunta viene de un relato que me dio mi abuelo, Jaume Font Puigdescens, que se había dado a su vez su padre, o su abuelo. Bien, para empezar quiero decir que creo que es muy importante lo que hoy ha acaecido aquí, en Catalunya Suma. Yo esta mañana he estado en el Monumento a Fray de Casanovas. Y ha habido una persona que se ha encarado conmigo. Bueno, me han dicho cosas, pero en fin, eso no tiene importancia. Una señora mayor, me ha parecido enormemente, en fin, venerable, y se me acerca y diu: escolti, senyor Bou, vostè no sap qui és Rafael de Casanovas. No l'ha llegit vostè, me decía. Hombre, yo leerlo no, pero sí que he leído casi todos los historiadores. Sinceramente, sobre todo, Ferran Soldevila por un lado, Marcel Lancaster por otro. Bueno, yo me lo, porque me toca leerlo, porque sabemos todos que para entender lo que ocurre hay que saber lo que pasó. Esto es importantísimo. Y me decía esto. ¿Dónde quiero llegar? Que hay
Y por eso este vídeo es básico, es muy importante, creo que es muy importante y está muy bien hecho, porque vamos, resumirlo todo y meterlo todo ahí en tan poco tiempo es espectacular, es para llevárselo a casa y aprendérselo, porque está francamente bien. Pero quería llegar a decirles a ustedes que hay una gran ignorancia que se ha cultivado en las escuelas ya, aquí se ha dicho la mesa por acción o por omisión, y esa gran ignorancia hace que la gente sea alimentada y se retroalimente y crean algo. Hay gente muy honrada que cree que es mejor separarse de España y quedarse, porque cree que es mejor una serie de cuestiones económicas, pero crean ustedes que la economía no mueve. Al final lo que mueve realmente es el sentimiento. Entonces el sentimiento es muy complicado. Se puede luchar contra una razón que tiene uno, que tiene otro, pero el sentimiento es muy complicado. Por tanto, lo que hoy se hace aquí creo que es básico, sinceramente creo que es muy importante y había que prodigarlo. Y ustedes lo que han escuchado de aquí, díganlo, hablen, comenten, intenten, sé que es un poco de peñazo esto de leer historia, pero intenten leer algún libro de historia y seguro que nos aconsejan alguno bueno porque hay algún historiador nacionalista y mejor no leerlo, también les digo porque está tintado de nacionalismo. Porque sabiendo y conociendo dos grandes fechas, 1640, 1652, y 701 y 1214. Esos dos espacios conforman muchísimo el sentimiento separatista. Y vale la pena que ustedes lo conozcan y sirvan. Y servir quiere decir hablar, discutir, no escolta, Pere, no, mira, no, es que es així, això. Y decírselo. Y decírselo. Yo creo que es muy importante, porque bueno, lo que había ya era analfabetismo puro. Chillaban todos, pero nadie sabía nada. Ahí va la pregunta. Estoy hablando del pacto de los vigatans, lo digo bien, de Génova, con Cromwell, creo que fue. Hay una ermita en Vic que se llama San Sebastián. Es cierto que en esa ermita, a mí me lo dijo mi abuelo, ahí en Pereira y en Paguera hablaron y pactaron. Y ahí fue el comienzo del fin. Porque cuando aquí los únicos que ganan han sido los ingleses, con Menorca, con Gibraltar, con el asiento de negros, con el tráfico con las islas, con las Indias, aquí pierde Francia, pierde Austria, pierde España, y los ingleses, murris, en català, molt llestos, son los únicos que ganan. Es así, ese pacto nació ahí, gracias. Sí, correcto. Sí. La primera reunión, después del follón, que se montó en Vic, con la pelea surge en la plana de Vic por intereses económicos entre varias familias. Entonces existía una especie de como lo que existía, creo que ya no, hace poco con el tema del tabaco. O sea, el tabaco te daba la concesión el gobierno y tú podías producir tabaco, podías tener un estanco si el gobierno te permitía tenerlo. Y antes también pasaba con las farmacias, pero recordad, en aquella época pasaba con los molinos. Los molinos eran una gran fuente de negocio porque todos los payeses tenían que ir a llevar su trigo al molino X y allí pues se lo molían y lo convertían en harina y tenían que pagar una cantidad estipulada. Con la llegada al trono de Felipe V, una de las familias, digamos, rivales, allí había dos grupos de familias enfrentadas desde hacía bastante tiempo, desde la Guerra de los Gorretes y desde conflictos anteriores. El rey Felipe le concede el privilegio de poder levantar un molino a una de las familias recién llegadas, ¿cómo diría? No de toda la vida, ¿no? Estaban los de toda la vida, la emergente, digamos, las nuevas, los recién llegados, los parvenís, ¿no? Pues tenemos a los de toda la vida que tenían su molino, su negocio, su exclusiva y les llegan unos a hacer la competencia. ¿Qué es lo que pasa? Que hay conflictos entre ambas familias, construyen, porque le da el privilegio al rey, construyen el molino que empieza a hacer la competencia y es aquí cuando en un partido de pelota pues uno le pega un pelotazo supuestamente sin querer al otro y se monta una bronca pues, espectacular. Y esto acaba, como todos eran grandes familias, salvando las distancias como los de la mafia que vemos ahora en Sicilia, que tienen su gente armada detrás, no eran señores y poco más, no eran señores con gente armada a su servicio, pues cada uno, como tenía su gente armada a su servicio, empezaron a pegarse tiros. En poco tiempo son 600 hombres armados pegándose tiros en la comarca de la Plana de Vic, que es aquí cuando se monta el pollo. Y en este proceso es cuando un grupo decide reunirse en una ermita y llegan a un preacuerdo donde están además los que serían los protagonistas de todo el alzamiento, estarían Moragas, estarían
prácticamente las ermitas estarían todos... Exacto, de Roda también estaban todos. Pues son los que deciden mandar a Pereira y a Peguera a hablar a Génova, a pactar y hablar con un inglés que ya había hecho negocios con ellos, que tenía una empresa en Reus y producía aguardiente en Reus y que hacía importación y exportación, que era Mitford Crowe. Mitford Crowe dice que tiene contactos con los alzados en Cataluña en la plana de Vic. La reina Ana le da el privilegio de poder hacer de intermediario. Los dos vigatans, que uno era de la baja nobleza y el otro abogado, se van a Génova a reunirse en secreto y pactan en nombre de Cataluña, pero realmente no iban en nombre de Cataluña. O sea, como bien digo aquí, como bien se dice en el vídeo, no lo sabía ni el alcalde de Vic. Era una cosa que se llevaban entre ellos, unos tejemanejes, ¿no? Mitford Crowe vende al monarca inglés que realmente Cataluña estaba con ellos. Pasa que todo es un seguit de aconteixements, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando desembarcan? Pues que tenían controlada la plana de Vic, pero Cataluña no se alza en armas porque no estaba por alzarse en armas. O sea, realmente desembarcan los ingleses y los engañan, y los documentos de las juntas de Estado Mayor del ejército aliado que se dan en un barco de guerra que se llama Gran Bretaña en la costa a grito pelado porque les han tomado el pelo entre los oficiales ingleses y holandeses, deciden largarse diciendo nosotros nos vamos, que aquí no aparece el ejército catalán que nos había prometido, hasta que, bueno, es la historia que se explica en el vídeo, ¿no? Hasta que empiezan a tirar de hilos y consiguen forzar un alzamiento y empieza una guerra que, como vemos aquí en el vídeo también, sobre todo quien pierde es Cataluña. Los vigatans cometieron un grandísimo error. Jamás, además, meterse en una aventura como la guerra es un tema arriesgado, lo estamos viendo en Ucrania. Cuando te vas a meter en un jardín así, tienes que estar muy seguro de que te va a salir bien. Si encima te sale mal y encima el campo de juego es tu casa, que es lo que hicieron los vigatans, estás cometiendo un gravísimo error. Y lo que se hizo es traer la guerra a casa, pensando que le iban a ganar, porque sí que es verdad que en aquella época, en el frente de Flandes, los ejércitos austracistas estaban llevando ventaja. Entonces les vino el subidón y poco a poco, entre que desembarcó el archiduque, entre que parecía que la guerra se estaba ganando en el resto de Europa, la gente se empezó a animar y cometió un gigantesco error. Esto se convirtió en un campo de batalla. En aquella época los ejércitos no tenían logística y vivían del terreno. Eso supone saqueos continuos, incidentes con la población civil. Es algo ya conocido en Cataluña porque desde la guerra de los segadors ya veníamos padeciendo los alojamientos y el padecer un ejército en el territorio viviendo de la tierra, ¿no? Sabíamos lo duro que era, pero aún así se metió en el jardín. Y aquí también lo explico que algunas de esas familias, no todas, algunas tenían negocios en la venta de suministros al ejército. Es decir, en 1703-4 hay varias familias de los sublevados que estaban en quiebra técnica porque habían ya, al haberse ido el ejército que estaba haciendo la guerra, los franceses en Cataluña habían perdido los contratos de suministro y se habían quedado en una situación económica grave. Les interesaba y su negocio era la guerra. Entonces también son muchos intereses cruzados, como en todo, la cosa es mucho más compleja, pero sí que había elementos interesados en volver a traer la guerra aquí porque automáticamente volvían a generar ingresos en la compraventa. Un matiz más, porque también es duro decirlo, pero es así. El negocio consistía en lo siguiente. Un asentista militar iba por los pueblos con una guardia armada y llevaba la lista, porque sabía por los impuestos, de la producción agraria de ese pueblo, y exigía que en un plazo X de muy pocas horas reunieran una cantidad que habían estipulado de trigo, cebada, lo que fuera. Una vez lo ponían, se lo traían a la fuerza, si no quemaban el pueblo, le entregaba un pagaré. Esos pagarés no se pagaban nunca. ¿Vale? Le entregaban un pagaré y se llevaba con estos bienes. Estos bienes él se los revendía al ejército. Cobraba tardísimo. En algunos casos llegaban a cobrar entre 20 y 30 años más tarde, pero cobraban. Es decir, tenían el negocio redondo. Ellos hacían de intermediario, no pagaban porque no se acababa pagando casi nunca, pero cobraban tarde y mal, pero siempre. Y de ahí el interés por este negocio, que era un negocio tremendo, y era un negocio extremadamente violento. La cantidad de quejas de los pueblos a Archiduque Carlos, a Carlos III, quejándose del maltrato de los asentistas que venían a suministrar trigo o lo que fuera a las unidades del ejército austracista, es enorme. Y en la Diputación del General, en toda la documentación que se reserva de las cartas de súplica, está llena. Y los documentos del Archiduque Carlos en el Archivo Histórico Nacional está lleno de quejas de la gente por los abusos
de este tipo de personajes, ¿no? Para que veáis un poco de cómo iba el negocio y al final lo que pasó. Y bueno, ya Cataluña quedó hecha un erial. Se vislumbra un poquito por el vídeo, pero quedó hecho un desastre. Bueno, lo ha explicado Óscar maravillosamente, pero yo querría simplemente puntualizar dos cosas que él ya ha dicho, pero que me parecen muy importantes. Ustedes leen libros sobre lo que pasó, libros de, en fin, de historiadores con perspectiva independentista, y entonces dicen que Cataluña firmó el Pacto de Génova. Lo ha dicho Óscar muy bien. Cataluña no firma el Pacto de Génova, porque las instituciones catalanas, que eran las que podrían haber firmado el nombre, diríamos, de Cataluña y de los catalanes, no están allí. Es unas familias que tienen unos intereses muy determinados que él ha explicado muy bien. Y luego otra cosa muy obvia, pero que merece la pena que lo veamos muy claro. Es una guerra civil dentro de Cataluña. Hay partidarios de unos y de otros en Cataluña y en Castilla y en Andalucía y en todas partes. Pero además es que ahí es una guerra internacional donde los intereses extranjeros, diríamos así, tienen un papel muy importante. Inglaterra. Inglaterra en todo esto, bueno, manipula mucho. ¿Por qué? Porque a Inglaterra, que no tiene un candidato, no hay nadie de Inglaterra que vaya a ser rey de la monarquía española, candidatos hay dos en ese momento. Pero, claro, tiene muchos intereses, y lo ha explicado muy bien Josep Bo, en el tema del comercio, en el tema del dominio marítimo. Y entonces, ¿qué pasa? Que le interesa sembrar la discordia, la división y el enfrentamiento dentro de España. O sea, dentro de la monarquía española y concretamente en la península. Claro, la monarquía española entonces es mucho más que la España nuestra actual. Y entonces, ¿qué pasa? Que siembran discordia en Italia, siembran discordia en la península. Y claro, en Cataluña pues es un eslabón, diríamos, que ellos consideran débil y lo van a debilitar más. Y Inglaterra siembra la discordia, pero Inglaterra, en el momento cumbre, cuando, en fin, el archiduque se va, pues Inglaterra, oiga, merece la pena saber la negociación de Utrecht, lo que es aquello. Porque, claro, Inglaterra va a su aire, sí, le da mucha pena el tema catalán, y bueno, hay una serie de tratados en favor de Cataluña, etcétera, pero a la hora de la verdad, la política internacional es absolutamente fría y cruel. No hay concesión de ningún tipo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que abandonan completamente a los catalanes. Entonces, no es que los ingleses sean ni peores ni mejores, no quiero yo decir aquí que sean los malos de la película. Aquí hay una situación muy compleja, lo ha dicho muy bien Óscar, y entonces son dos cosas que él ha dicho, pero a mí me interesa mucho que se vean muy claro, ¿no? O sea, porque son dos de las grandes falsificaciones, diríamos. A mí me gustaría hacer el último puntualización porque es muy importante saber que antes de que hubiera este Pacto de Génova, Felipe V estaba respetando absolutamente todas las constituciones que había jurado, se había casado, como bien ha dicho aquí en el documental Ricardo, se había casado aquí en Cataluña, y lo importante es que no había traicionado. Aquí lo importante es ver que Barcelona fue bombardeada para ser conquistada. Lo dijo porque luego vienen y te dicen, no, es que bombardearon Barcelona, pero es que antes ya la habían bombardeado y 6.000 personas que vivían en Barcelona se tuvieron que ir porque eran pro-borbones. Mataron al que era en ese momento, digamos, el diputado eclesiástico de la Diputación del General, que no tiene nada que ver con la Generalitat, pero bueno, es lo que se inventan ellos. Pero lo mataron. Y luego, como hemos visto, también el conseller en gas. Al final, descabezaron las instituciones en Cataluña, y entonces, ¿cuándo? Pero claro, los separatistas comienzan a contar la historia después, pero no te cuentan esto previo, que ya era propiamente la guerra, ¿no? Y qué decir de Inglaterra, ¿no? Que decía Churchill que no tiene amigos, tiene intereses, pues es claro. Sí, no, pero es contrafactual, no sabemos lo que hubiera pasado. Pero traten ustedes de pensar qué hubiera sucedido si no llega la gran flota aliada en 1706. ¿Qué hubiera pasado? No lo sabemos, evidentemente, porque llegó. Pero sin esa flota, las
cosas seguramente hubieran sido diferentes. Hay un tema muy interesante ligado con lo de la guerra del Segadors. O sea, cómo enfoca y cómo explica una guerra por intereses nacionalistas la historiografía tradicional. La guerra del Segadors dura del 40 al 52, se habla del 40 al 41, punto. A partir de ahí ya no se explica el resto de la guerra. ¿Por qué? Porque hay un giro absoluto por parte de los alzados catalanes hacia la vuelta al respeto y a ponerse bajo la soberanía del rey de España. O sea, acaban rebelándose contra los franceses para volver bajo el paraguas del resto de los españoles. Por eso es una guerra que se habla del principio, la guerra del Segadors. En cuanto a la guerra de sucesión se habla del final, de 1714, pero no se habla del principio, porque el principio es muy delicado. El principio es lo que hemos puesto aquí en el vídeo, que ya el discurso se le rompe. Eso es un ejemplo paradigmático de cómo tratar una guerra por intereses. Hay una selección, una manipulación del hecho en sí y después una selección. Los que no me interesan, los quito. Por eso una guerra te hablan del principio y la otra del final. Sí. Voy a apostillar, es cierto, el principio y el final. El principio de 1700, la verdad es que más de un historiador, yo lo he leído, comenta que todo el que van demanar se'ns va donar, prácticamente. O sea, el comportamiento sí, de don Felipe fue espectacular. Aquí, bueno, aquí le hicieron pues, la carta a los reyes y prácticamente todo. O sea, que eso fue una cosa maravillosa. Aparte de casarse, se casó con el pueblo catalán. Es una cosa maravillosa lo de aquí. ¿Qué pasó después? Bueno, ahí... Y el final, el otro final es mucho más sangrante, el de 1858. Ese es sangrante de verdad, porque eso nos cuesta a los catalanes el 20% del territorio. O Capcí, o Vallespí, o Conflent, la mitad de Cerdaña y todo lo que es ese gran territorio, con la segunda capital más importante de Cataluña, que es el Perpinyà. Esto no nos salió gratis, esto, lo de Pau Clarís, no salió gratis. No salió gratis, y esto además es terrible. Un ejemplo, Lleida estaba en la frontera cuando se alzaron, y Lérida tenía tantos intereses en Aragón que le fue muy complicado alzarse en armas con los franceses contra el rey Felipe IV en 1641, le fue muy complicado. De hecho, se vota y se gana por muy poco, y por las presiones de uno de los miembros del consistorio, que era un barcelonés, era un señor de fuera, profesor de la Universidad, del Estudi General, que se llamaba Miquel de Segarra. Este Miquel de Segarra fue haciendo carrera política, y cuando perdieron la guerra se fue a Francia. Y pasó a ser un alto mandatario en la Cataluña anexionada a la Cataluña Norte. La Cataluña Norte se rebela contra los abusos absolutistas del rey Luis XIV, y quien reprime, ejecutando y colgando a un montón de personas, es Miquel de Segarra. Para que veamos un poco el círculo de cómo fue la historia realmente. O sea, no solamente se pierde, sino que muchos de aquellos que se alzaron diciendo que eran a favor de Cataluña acaban como franceses y colgando catalanes. Bueno, vamos a hacer la posibilidad de las preguntas y quien será a mí. Una primera frase un poco irónica por mi parte es: me doy cuenta después de esta charla, bueno antes, pero sobre todo de esta charla, que les felicito porque han tenido un nivel muy alto. La perla es la perla, siempre la perla es la perla. Hoy ya nos pasa lo que nos pasa porque también hay un grupo social que va a eso, ¿no? Bueno, pasando de esta frase irónica, me centro en lo que se ha dicho aquí, la importancia que tiene la historia. El conocer el pasado, porque eso nos permite asentar firmemente nuestro presente y proyectarnos hacia un futuro. Veo que hoy todo está muy manipulado y solamente se oye a los nacionalistas gritar, vociferar, hoy están en la calle, y mucha clase política se ha claudicado, se ha arrodillado ante ellos. La causa, a lo mejor la ley electoral, lo que fuere, que no se puede gobernar sin el apoyo de estos grupos disidentes, pero me centro voy a buscar el origen de lo que podría ser una posición enfrentada a esto que hoy ocurre, que son los historiadores. Desde los que tienen mayor prestigio, por lo que fuere, por los libros, por su formación, y después la infinidad de historiadores que han salido de las aulas con unos conocimientos verídicos de la historia. ¿Qué pueden hacer ustedes que tenga impacto? Porque hoy día tenemos muchos medios, no como en otras épocas, que era muy difícil llegar al ciudadano, a un miembro del pueblo, era difícil. Ahora no. Ahora, ¿qué quieren hacer ustedes para que esto no siga adelante y acabe en una explosión total? Para poder interrumpir y mostrar al pueblo la verdadera historia
y por lo tanto desenmascarar a todos estos villanos que nos están destrozando en la escuela. Están adoctrinando a unos niños que son lo más sagrado para un futuro, los están destrozando con odio y con ganas de venganza. Gracias. Muchas gracias. Bueno, sí que hay algo, sí que podemos hacer. Sí que podemos hacer y hacemos, pero tenemos que combatir con palos contra misiles, ¿no? Porque no tenemos recursos. Tenemos ideas, hacemos cosas como este vídeo, pero sí que es verdad que no recibimos apoyo institucional de ningún tipo. Sí que es verdad también que a nivel organizativo nosotros tenemos una asociación muy modesta, participar en ella cuesta 30 euros y aún así tampoco no tenemos tantos afiliados para poder que paguen la cuota y poder pagar siquiera, tenemos problemas hasta para pagar a la gestoría, que nos tiene que llevar los números cada mes, o sea, no tenemos sede. Nosotros nuestra sede es como también tenemos que tener un local para podernos dar de alta, porque estamos dados de alta como Dios manda y todo bien, ¿no? Pero pagamos un buzón, eso sí, en la calle Regau, en el centro y tal bien, pagamos, no sé si son 200 euros cada año y esa es nuestra sede, el buzón, ¿no? Pero aún así vamos haciendo cosas. Si tuviéramos más medios, si pudiéramos hacer este vídeo no solamente en YouTube, a partir de ahora en YouTube ya podemos monetizar, porque como nos han visualizado mucho, ya podemos ganarle pues 3-4 eurillos, hablo así, cada mes, ¿no? O más, o menos, o bien, ¿no? Pero por ahí sí que vas intentando. A veces hablas con instituciones, alguna vez pues nos han invitado, en este caso, por ejemplo, otras asociaciones que nos han invitado, siempre intentamos estar ahí, pero desgraciadamente comparamos con lo que tienen ellos, que ellos tienen la educación, tienen los medios de comunicación, tienen el Museo de Historia de Cataluña, tienen todo. Por ejemplo, uno de los proyectos de la asociación es hacer un Museo de Historia de Cataluña virtual. Como no tenemos para uno físico, uno virtual que saldría mucho más barato y la gente desde su ordenador pues podría tener una comparativa. Todos los niños tienen que ir al Museo de Historia de Cataluña en Cataluña. Y aquello, cuando hablaba de las 4 barras, hay una performance con unos, a escala 1:1, un diorama, con Guifré Filós poniéndolo de las 4 barras. Y se sabe que es una invención de un historiador valenciano del siglo XVI. O sea, que aquello no pasó. ¿No? Pero aún así, todo el museo está orientado a crear una construcción, a que los niños vayan pensando las 3 ideas básicas, ¿no? Primero, que Cataluña y España son cosas diferentes. Después de que Cataluña y España, que España siempre ha ido contra Cataluña y que Cataluña, cuando históricamente, que no es verdad, ha estado separada de España, pues le ha ido mal, le ha ido bien. O sea, las 3 ideas serían estas. Sí, y precisamente me gustaría indicar un poquito que hay un libro que es El privilegio catalán del señor Lain, sí, un gran historiador, Antrabo, que él explica que a Cataluña le fue mucho mejor después de, en el siglo XVIII hubo un despegue económico, de no tener eso de la Diputación de General que le agravaban impositivamente mucho y tuvo ahí un despegue económico. Entonces al final el decreto de nueva planta a lo que era el ciudadano de cada día no le fue tan mal. El problema es que cuando hablamos de lo que has dicho tú de libertades, es que cuando hablan de libertad están hablando de privilegios y lo que les estaban quitando es a 4 señores feudales, así que lo que hizo Felipe V es modernizar Cataluña. Y lo que hay que hacer ahora es modernizar Cataluña porque los señores feudales están en la Generalitat todavía. Ahora, están ahí, porque son los mismos. Son los mismos. Y están haciendo exactamente lo mismo. Cogerse todas las instituciones, captar todos los recursos, convertirlo todo, coger el deporte, la cultura y todo y sustraerlo. Y simplemente pues es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que se está convirtiendo Cataluña? Lamentablemente, eso lo hemos hablado con Óscar, con todos. Cataluña se está convirtiendo, y no aprendemos de historia, y lo teníamos al lado, en el Quebec de Canadá. Se está convirtiendo en el solar que está siendo el Quebec de Canadá. La parte más inglesa que podemos decir de Canadá, próspera, funciona bien. La parte que propuso esa tensión, ese referéndum, comenzó a ser un solar, las empresas se fueron, no daban prioridad a las empresas, y eso es lo que está pasando aquí. Es lo que está pasando aquí. Tenemos en el consistorio a una populista que se ha colado, por cierto, hoy cantando el himno del Sega 2, ella que es tan pacifista y cantando un himno tan belicista. No me parecía propio de ella, ¿no? Pero bueno, ya veo que la señora Colau lo que haga falta por ingresar unos cuantos más euros a la cuenta o para que se den como puden o todo lo que sea, ¿no? ¿Qué está pasando en Cataluña? Empobrecimiento, llamada
a la desobediencia, a la delincuencia. Y ahí lo tenemos el que va a ser el solar catalán si no hacemos nada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sinceramente, tenemos que organizarnos y tenemos que comenzar a apoyar e incluir a aquellos partidos o aquellas asociaciones que realmente van a dar la batalla y que van a luchar contra esto, porque al final el problema es que son ellos o nosotros, no hay más. Pero cuando digo son ellos o nosotros, incluyo a aquellos que son separatistas y no se están dando cuenta de que le están estafando, porque nosotros somos el pueblo, seas político, nosotros somos el pueblo, ellos son los privilegiados. Y la Generalitat siempre está en esa tesitura de privilegiados. Y o cambiamos el chip o realmente convertiremos Cataluña en un solar. Solo para remarcar una cuestión de lo que ha dicho usted, lo que ha dicho Miguel ahora. Los privilegios esos que eran para unos cuantos, las clases privilegiadas, no el pueblo en general. Pero lo que se puede hacer a nivel educativo, ahora solo se cuenta con la buena voluntad de los profesores que no están por la imposición nacionalista, que es muy difícil aguantar esa presión. Pero a un nivel más general, diría yo, el problema de aquí que tenemos en Cataluña se soluciona a nivel de toda España. Eso hay que tenerlo claro. Es desde España, desde los gobiernos de España, los que tienen que tener esto una cuestión de Estado. Primero, cambiar la ley electoral. Dos, una cuestión de Estado en el que pacten los partidos constitucionalistas en el sistema territorial español. Y una inspección educativa que tenga las competencias que ha de tener para intervenir allí donde se está vulnerando la ley. Y si hace falta, yo es que soy muy jacobino, si hace falta un 155 educativo, o lo que sea por el tiempo que sea. Y mientras esto no lo tengan claro los partidos a nivel de toda España, esto no tendrá solución. Usted ha puesto... Quería como historiadora decir que usted ha puesto el dedo en la llaga, porque sí, es una cuestión política, pero es sobre todo una cuestión cultural. Y lo que se ha de dar es la batalla cultural, porque la cultura parece que es una cosa como menor, y no. Si no rompemos esa especie de dominio, de imposición monolítica, de una versión única, es que no pido más que igualdad de oportunidades para, oye, cada uno pues defiende sus investigaciones, sus criterios, pero claro, lo que pasa es que no hay igualdad de oportunidades. Nosotros, lo ha explicado muy bien Óscar, ¿y cómo funcionamos? Pues gracias a internet, gracias a subir vídeos y, en fin, conferencias y toda clase de cosas a los medios online, pero claro, eso es mucho ya, porque eso antes no existía, pero claro, no es igual. Pero insisto, de verdad, hay que dar la batalla cultural. Con la política no es suficiente, hay que dar la batalla cultural y la hemos de dar todos, no solo los historiadores, sino también la recepción que se hace por parte del público en general, de la sociedad que tiene interés y que tiene inquietud y que tiene ganas de cambiar las cosas. Y entonces eso es importante, responder, interesarse, comprar libros, asistir a conferencias, en fin, visionar estos programas maravillosos que hacen. Afiliarse a la asociación. O sea que, de verdad, batalla cultural, no lo dudes. Un llamamiento a aquellos, en consonancia a lo que tú decías, aquellos que hablan solo de la gestión, que no olviden que hay que dar batalla en todo, como tú dices. Gracias. Sí, tiene usted toda la razón. Yo tengo pensado pasarme... Bueno, soy izquierda. Algún día encontraré un lazarillo que me lleve a la Asamblea Nacional Catalana y quiero presentar allí, porque yo soy miembro de Catalanes Plus Ultra, que somos una pequeña asociación de un pueblo de Medina del Campo. En este pueblo somos 150 vecinos y de estos 150, más de 70 descendemos de catalanes que en el siglo XIX emigraron a los pueblos de esta zona vinícola porque la filosera destrozó todo el viñedo de Lérida. Yo desciendo
de una... Yo tengo una tatarabuela que era de Lérida, y bueno, y de Torregrosa, y de Torregrosa, bueno, todos los pueblos alrededor de Lérida emigraron allá en la zona de Castilla y León, en el siglo XIX, y voy a presentar catalanes plus ultra y voy a preguntarles, voy a decirles, ahí voy a preparar un folio en el que cuando vayáis a hacer el próximo referéndum, aquí tienes este teléfono y llamadnos para votar. Sí. Y que nos paguen el autocar para venir a votar. Muy bien. Muy al principio, antes de empezar, incluso tú has hablado de los separatistas menos radicales. Mi pregunta es, ¿hay separatistas que no son radicales? Hay separatistas que lo son y no saben por qué. No, sí. Tienes que hablar fuerte, ¿no? Sí. Lo que, tal vez lo que hay son... Es para la mesa de mezclas. Es para la de... Bueno, lo pregunto sobre lo que tú sabes. Es para mesa de mezclas, que eso sale en la red. Vale, no, la pregunta que yo he hecho es porque a colación de un comentario que ha hecho, no me acuerdo, Óscar, hablaba de los independentistas, los separatistas menos radicales. Y mi pregunta, con lo que veo, con lo que estamos asistiendo todo, ¿existen los separatistas no radicales? ¿Existe el separatismo moderado? ¿Es posible? No. Yo lo que creo, si me permite, El último libro puesto, el separatismo moderado es como un embarazo discontinuo a tiempo parcial. Una cosa es el movimiento, y otra son las personas. Yo considero que hay mucha gente engañada. No estoy hablando del separatismo de per se, está muy claro que es un movimiento ultranacionalista y que su objetivo, entre otras cosas, es a mí y a los que son de mi familia, pues nos desean lo peor, ¿no? Por ser de donde somos y venir de donde venimos y pensar lo que pensamos. Pero sí que considero que hay mucho independentista que ha sido engañado, por muchos aspectos. Estábamos viendo con lo de historia. Cuando a ti te explican de pequeñito que tú eres algo diferente a tu vecino y que tu vecino es el culpable de todos los males, y además no te lo dice una persona normal y corriente, te lo dice un señor que es un maestro, o es un señor que es un historiador prestigioso, o sea, lo que dice él prácticamente es ley, pues te lo crees, como si te lo dice un médico, ¿no? O sea, si un médico te dice una cosa, pues te la tendrás que creer. Aquí el caso es el mismo. Cuando alguien te está metiendo en la cabeza desde pequeño que realmente España es el mal, pues acabas creyéndote que España es el mal. Yo tengo la esperanza, y por eso la labor de nuestra asociación, a que la gente conozca una versión diferente de nuestra historia desde un punto de vista más académico, explicando aquello ocultado, aquello que no se les explica, para que entiendan que eso que se les ha explicado, que en realidad les estaban aleccionando para odiarnos, no es verdad, y que ese motivo de odio no es cierto ni es justo. Y esta es nuestra gran esperanza, porque me resisto a pensar que 2 millones de catalanes, que son también catalanes como yo, que considero que andan engañados, porque no están bien informados, no poderles convencer de que no están en el camino correcto. Y yo creo que la labor a lo mejor es ingenua, buenista o lo que sea, pero una de las labores que creo que tenemos que hacer nosotros como historiadores es, si les cuentan mentira, o lo que yo considero, o consideramos que es una mentira, si les explicamos lo que consideramos que es verdad, a lo mejor pensarán de otra manera, y ahí está nuestra esperanza. Además, yo te puedo decir que no es que exista moderado, yo también pienso en engañados, más que moderados, pienso en engañados. Muchas personas de buena fe, y lo tienen ahí, ellos han vivido eso, piensan que no han explicado otra historia, es como el mito de la caverna de Platón. Ellos ven las sombras y piensan, cuando se da la realidad, dicen, no, es mentira, vuélveme a la caverna, ¿no? Sería un poco lo que les pasa, ¿no? A esta gente con la que tú vas a hablar, ¿no? Y sobre todo se enfadan cuando no les da la razón y te dicen que no, que tú no tienes razón. Muchas veces me he encontrado yo que no puedo hablar mucho porque a la que ya no tiene argumentos, pues se enfadan. Esa radicalidad, ya hemos visto una cosa positiva, ya hemos visto, yo que tomo el pulso de la calle mucho porque por razones obvias tengo que estar en la calle a 2x3, a mí la gente que es separatista me dice que ya no se cree los políticos, y eso es muy importante, punto 1, ya no se los creen. Ahora lo que tienen que comenzar a creer es que no se puede hacer la independencia y que hay que ir por otro camino, y esa es la segunda fase. Y sobre todo es eso, porque al final tú te vas a dar cuenta, yo conozco mucha gente que no era de nuestra, digamos, de nuestro bando, o que no era de nuestra cuerda,
que luego son los conversos los que más van a defender esta causa, ¿eh? Cuidado, porque van a tener que demostrar que, oye, que yo ya no estoy ahí, que yo no estoy ahí. Date cuenta que esa gente va a ser la que al final va a optar por un moderado. Yo estoy convencido que, al igual que hay una perspectiva pesimista a corto plazo, yo creo que a largo plazo la sociedad catalana será suficientemente inteligente para dejar este paso atrás. De todas maneras, que también había comentado, para todo eso va a ser fundamental a nivel político que alguien se decida de una puñetera vez a cambiar la ley electoral. Porque mientras los partidos estén supeditados, digo que para que todo esto pase, yo creo que lo más importante ahora mismo es cambiar la ley electoral, porque mientras los partidos mayoritarios estén supeditados a 4 grupúsculos, será imposible. No les interesa a ninguno, les interesa jamás. Problemas de toda España, no es solamente Cataluña que Sí. Una diferencia fundamental entre separatistas. Yo establezco dos clases de separatistas: los que utilizan la violencia y los que no utilizan la violencia. Pero cuidado, la violencia en sentido amplio. Violencia es, y no soy caso único aquí en la mesa, es que te insulten, que te amenacen por redes, que tu familia te deje de hablar, o gran parte de tu familia, que asalten el balcón de tu casa en unas municipales, que para hacer una candidatura constitucionalista en un pueblo donde yo vivo, por ejemplo, te las veas y te las desees para hacerla y que muchos se te caigan de la lista por presiones sociales, laborales, que pierden el puesto de trabajo. Eso es un acoso fascista o por otro tipo de presiones. Eso es violencia, y por tanto los que utilizan esos métodos son violentos. Entonces los que no lo utilizan son aquellos que simplemente votan, pero sí hay esa diferencia. Y estos que utilizan esta violencia tienen manga ancha, y contra eso también hay que actuar. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, mi caso, no soy nadie, pero yo soy funcionaria del Ayuntamiento de Barcelona. Llevo una nueva jefa, la separatista, de las Ciudadanas. Yo he llegado a un punto que me llevo en la catalana, me llevo que me imponga, no lo que quiero. Como saben que no es de su cuerda, ¿qué pasó? Bueno, pues montaron un concurso más bien fake que otra cosa, y me quitaron mi puesto de trabajo, porque no tenía posibilidades. Uno de los requisitos era tener X años de experiencia. Se lo dieron a una que no tenía años de experiencia. Y como yo, que soy un caso mísero, habla muchísimo y que además no sabía decirlo. Mientras tengamos tanto miedo para todo, no sé dónde vamos a llegar, sinceramente. Si me permiten, yo me tendré que ir en 10 minutos porque se nos escapa el tren. Sí, adelante. Sí. Bueno, gràcies, he arribat al final. Sí, ja t'he vist. He anat amb un altre Via Laietana. Yo lo que veo es que tienen algo positivo los independentistas que les da fuerza, y es que ayer veía la película de los 3 mosqueteros y la frase es todos para uno, uno para todos. Yo a veces leo las convocatorias, procuro ir a muchas como estas de conferencia, y como 20 asociaciones constitucionalistas recuerdo haber visto en una lista. Es tan difícil conseguir que todos se unan y no se enreden entre ellos, porque en el año 2017 conseguimos 1 millón de personas en la calle, y a los 15 días repetimos y volvimos a conseguir miles de personas en la calle, porque había personas detrás que se juntaron y lo hicieron posible, de diferentes partidos y diferentes asociaciones. Y yo me pregunto, el lema de los mosqueteros, todos para uno, uno para todos, ellos lo saben hacer, claro que con mucho más dinero la ANC. Ahora yo bajaba ni mucho menos lo que tuvimos nosotros en octubre hace unos años, o sea, pocos, pero iban haciendo ruido y poniendo polvo amarillo y en fin, haciendo mucho ruido. El tema es por qué las asociaciones que van a defender a España, su idioma, su historia y la veracidad de todas estas explicaciones, ¿qué se ha de hacer para que todas vayan a hablar? Yo puedo hablar, yo puedo hablar por historiadores. Nosotros estamos... Sí, en general. No, pero pero quiero decir que nosotros con el resto de asociaciones constitucionalistas
con todas tenemos trato, y con todas tenemos, cuando nos llaman, pues aquí estamos, ¿no? Y no veo tampoco que exista una excesiva división. Sí que es verdad que el independentismo ha tenido la ventaja del riesgo económico por un lado, del apoyo institucional por el otro, y en nuestro caso pues no lo hemos tenido, pero por la experiencia de nuestra humilde asociación, que es una asociación técnica, además no estamos hablando tampoco de una asociación política, pues siempre abiertos a cualquier iniciativa de cualquier asociación de nuestro entorno. ¿Puedo apostillar? Sí, por supuesto. Señora, quisiera decir un par de cosas solamente. Mire, la primera, el mundo separatista a nivel político está enfrentado totalmente en estos momentos. O sea, Junts per Catalunya, aneu a cagar, esto lo que he escuchado esta mañana. Y Esquerra Republicana entre dos. A mí me han dicho otra cosa, pero esto no me ha dicho fascista, pero no me ha dicho ninguna dos cosas. Por tanto, esto va así. ¿Por qué están unidos? Están unidos porque tienen dos cosas muy importantes. Están bajo el paraguas del poder de la Generalitat, que lo puede todo, y 37.000 millones de presupuestos que lo regan todo. Señora, así nos unimos todos. Pero Cataluña Suma, con muy poco presupuesto, lo que usted ha expuesto aquí es lo que pretende. Ser el paraguas y aunar esfuerzos entre todos, y entre todos tener criterios y actuaciones, y que nos determinen nuestras actuaciones, más que nuestras ideas, que ya las tenemos, porque hay asociaciones que pueden tener un tipo de idea y otra, matices, entonces hay que aceptarlo. Mire, esto solamente pues tiene un concepto, España y Catalán es más bien una asociación de masa, pero la determinación de la acción es la misma. Por tanto, Cataluña Suma tiene que determinarnos todos nosotros, y creo que es importante utilizar ese paraguas. Nos falta lo más importante, seguro, que es la economía. Pero bueno, después de haber escuchado a mi compañero aquí, bueno, esto sí que es no tener nada. Aquí hay algo todavía, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Una cuestión muy interesante desde el punto de vista histórico, pero también del presente. Este movimiento nuestro constitucionalista, aunque podría parecer que tiene que ser el poder, es la Constitución, no, es un movimiento que nace de abajo arriba. Y los movimientos que nacen de abajo arriba funcionan de una manera completamente distinta que un movimiento como el independentismo que nació de arriba abajo. Es verdad que había un caldo de cultivo, pero nació de arriba abajo. Lo nuestro no. Por tanto, lo nuestro, ¿cómo funciona? Como pequeñas semillitas que van surgiendo aquí, allá y acullá, cada una con su estilo, con sus objetivos, pero que luego pueden ir prosperando, pueden ir creciendo y pueden acabar siendo árboles importantes. Y también, si quieren, como la levadura en la masa. La masa, pues es, en fin, diríamos, la materia importante, pero la levadura es lo que hace que la masa fermente. Por tanto, no se preocupen, no se preocupen. O sea, la unidad de alguna manera ya existe y tal vez no es tan evidente como querríamos. Yo también querría más evidencia, pero hay que pensar eso. Es un movimiento que nace de abajo arriba, de la base hacia arriba, y por tanto nace así como una semillita que irá creciendo y que irá yendo hacia arriba. Por tanto, mucha esperanza. Lo mejor está por ¿150.000 asistentes solo en la diada? Por la Bueno, vanguardia. que serán 60.000 o 150.000 por la vanguardia. Según la Guardia Urbana. Bueno, de la Guardia Urbana. O sea, que 60.000 o 70.000. La Guardia Urbana no pinta nada, ya os lo digo yo. Bueno, órdenes directas de la alcaldesa o del teniente alcalde de seguridad de prevención. La Guardia Urbana a las órdenes. Tú di esto y dicen esto, ya os lo digo yo, pero lo conozco. 150.000, es lo que dicen. Esto funciona así. Muchísimas Si decían 1 millón, quiere decir que son 30 o 40.000, vamos. De todas maneras, siempre hay un base por altura, como que es un rectángulo. Es fácil de Está la contar. foto a 3 por metro cuadrado, lo sacaremos. Mañana sacamos los modelitos. Es fácil de contar. Oye, somos generosos, ¿no? 3 por metro, casi Sí, no, no, está bien. A ver lo que dice Que no. Ah, sí, bueno. Bueno, nosotros nos tenemos que ir. Se nos va el tren. Muchísimas gracias por atendernos. Para la organización. Muchísimas gracias por estar aquí, por atendernos, por recibirnos. Un placer. Si quieren colaborar con Historiadores de Cataluña, pueden entrar en nuestra página web. Aquí les dejaré unos papeles y a Víctor también.
El caballero será el primero en apuntarse historiadores de Cataluña. Le va a caer el papel rápido. Este papelito también les explico como anécdota. O sea, nosotros estábamos en una sede física que compartíamos, era una simple mesa. Un día, para un 12 de octubre, estábamos subiendo con banderas y el señor de abajo, de la portería, que llevaba un lazo, nos vio. Ese mismo día, o al día siguiente, recibimos un burofax para expulsarnos de esa oficina. También nos tenemos desde que iniciamos nuestra actividad en 2017, una cuenta en la Caixa de Pensiones. Después el año pasado, justamente antes de la campaña del 11 de septiembre, nos bloquearon la cuenta sin dar ninguna explicación, no podíamos ni pagar ni cobrar. Tú querías poner dinero en la cuenta, una transferencia, un ingreso en efectivo, y no te dejaba. Lo solucionaron. Este año nos han vuelto a hacer lo mismo justo antes del 11 de septiembre. Hemos mandado una queja oficial, mandaremos una queja vía Banco España, pero por ahora tenemos la cuenta de la Caixa bloqueada. Gracias a que existen bancos fuera como Ibercaja, hemos podido abrir una cuenta en Ibercaja, que ahí no han tenido ningún problema, pero en estos papelitos que hicimos para afiliaciones, para aquellos que quieren colaborar, pon una cuenta de la Caixa, no se les ocurra ingresar dinero, o pueden ingresar 1 millón que mañana se lo devolverán, o sea, porque no lo van a aceptar. O sea, así está el patio hasta que resuelva. ¿La Caixa que es de Cataluña? La Caixa de Pensiones. Sí, no, pero no, esto no, ya os digo, no es la dirección de la Caixa. No, es algún fulano que tiene el jefe de zona o el director que es un pinta estelado. La dirección no se moja de esa manera. Hace otras cosas, pero eso no lo haría nunca. Que controlen a la gente que tiene. Exacto. En principio estamos vamos, esto de... Puede ser. Estamos con fallo, Caixa interior bloqueado. Exacto. Pero nosotros vamos a llegar al final. Nos hemos asesorado y vamos a llegar a la caja Banco España, es decir, que al empleado se le va a caer el pelo si no ha hecho lo correcto. Si ha hecho lo correcto, entonces sí. A nosotros nos ayudaría mucho que colaboraran con nosotros de cualquier manera, incluso entrando en nuestro YouTube y visionando los vídeos nos pueden ayudar. Pero si quieren participar, les vamos a dejar estos papeles aquí. Aquí también está el contacto. ¿O tú te vas a quedar, Miguel? Sí, me espero. Vale. Habláis con Miguel. Le dejáis un número de teléfono que nos pondremos en contacto vía WhatsApp con ustedes y ya conocen nuestra función y lo que hacemos. Verán aquí en los dibujines que estamos, no todos, pero aquí el amigo sí, que va de Carlos, del emperador Carlos, vestido. Es alguna de las actividades que hacemos. María Ángeles es una de las mayores especialistas de España en gastronomía de época. Tiene varios libros publicados y de vez en cuando hacemos un tiberi, una fiesta con una comida renacentista y tal, y algunos van no disfrazados, sino vestidos de época, que es muy diferente. Ya verán en la foto. O sea que hacemos también una serie de actividades, visitas culturales, etcétera, etcétera. Insisto, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.